Hemos tenido la tentación de minimizar esta contienda electoral por eso, ¿no? Porque es inesperada, porque será por un periodo corto, pero no. Desde nuestro punto de vista son unas elecciones trascendentes, no solo para Ecuador, sino también para Latinoamérica y el Caribe, entre otros porque hay muchos elementos que tienen que ver con la reconfiguración geoestratégica de la región y del hemisferio. Y en Ecuador se están moviendo muchas cosas en esta materia. Entonces, cualquier posibilidad de las dos, digamos, si se mantiene el neoliberalismo, están sobre la mesa varios elementos para un mayor poder del control hemisférico tal como está ahora, con un poder hegemónico estadounidense. Y por otro lado, si se logra dar un giro hacia el progresismo, sin duda se permitirá volver a una propuesta más soberana, entre otros de seguridad y de defensa, pero también de todos los elementos sociopolíticos y económicos que tienen que ver con la posibilidad de que este país continúe siendo país y con la posibilidad de que pueda anclar, rearticularse al proyecto de integración latinoamericana. La Secretaría de Defensa de Estados Unidos y la Secretaría de Estado de Estados Unidos firmaron hace 2 semanas con el Ministerio de Defensa de Ecuador un acuerdo de capacitación, etcétera, que permite operativos conjuntos, parecido a lo de Perú. Entonces, digo lo de Perú porque estamos hablando de un proyecto que busca a controlar la región andina con intereses foráneos. Se necesita el 40% del electorado, de la votación, y 10 puntos de diferencia con la persona, con el segundo electo. Hasta las últimas encuestas, ahora ya no, como estamos en víspera electoral, ya no tenemos posibilidad de tener encuestas de hoy, pero hasta las últimas estaba muy cerca de eso la candidata de Revolución Ciudadana, es decir, había una variante según la encuestadora de 3, de 5 puntos, de quizá hasta un poco más según quien lo diga, para llegar a ese 40. Después del shock, después de este incidente del asesinato y todo un operativo que se ha desplegado para culpar a la víctima, para culpar a Revolución Ciudadana de esto, incluso muchos cambios que se han operado. Pero sin duda, lo peor que puede pasar, según todas las cifras, es tener un balotaje. En ese momento iremos en octubre con cualquiera de los que están en la lista, porque están casi equivalentes el puntaje de todos los otros, y sí, se juntarán nuevamente, volverán, como siempre ha pasado aquí y en otras partes, y volverán las campañas sucias, el lawfare que existe aquí, todo lo que ya conocemos, y será un desafío, ¿no? Pero creo que para un movimiento que es perseguido desde hace tanto tiempo, que los líderes están en exilio, etcétera, es una gran proeza llegar por segunda vez eh, en el caso de que haya balotaje, al balotaje y lograr unos puntajes tan elevados y una adhesión popular tan significativa. En el caso de Ecuador, en este momento, luego de 2 años de neoliberalismo extremo y duro de esta pérdida de soberanía mayor que hace que el país está inmerso en un caos y violencia, creo que lo primero que tendrá que hacer el nuevo gobierno, si es uno de cambio, es reinstitucionalizar el país. Es decir, tenemos que volver a tener instituciones de justicia, de seguridad, de defensa, política económica propia. Tenemos que volver a tener instrumentos y mecanismos de control. Es decir, aquí hay que regular la acción de las corporaciones transnacionales, del capital financiero. Entonces, esa reinstitucionalización del país que es indispensable para funcionar es sin duda un paso necesario. Y con el neoliberalismo y sus mandatos, por un lado, de achicamiento del Estado,
y demás, y de privatización de todo, de mercado total, se eliminaron toda la institucionalidad de defensa y de seguridad, bueno, casi toda. El Ministerio de Justicia, por ejemplo, que era el que se encargaba de varios temas de justicia y derechos humanos, pero también de la gestión de los centros de privados de libertad, programas de rehabilitación, etcétera. Por otro lado, todos los mecanismos de un aparato coherente que existía, digamos, con ese aparato Ecuador era el segundo país más seguro de América Latina. Entonces se eliminó todo eso y se ha abierto la posibilidad a que privados se ocupen de esas áreas. Y también la otra posibilidad de que terceros países se encarguen de nuestra seguridad y defensa. Incluso el país ha firmado acuerdos con Estados Unidos principalmente, pero también con otros países con ese fin. Entonces, esto es algo que no se puede dejar a terceros. El gobierno, el Estado, es el encargado de velar por el bien común, el que tiene el mandato de vigilar la plena vigencia de los derechos humanos, de los derechos constitucionales, de la legislación en el marco de esa institucionalidad. El mercado tiene sus intereses propios, la rentabilidad para sus propios fines, etcétera. Al mercado no le podemos pedir cuentas del bien común. Entonces, esto creo que es un principal antecedente para lo que sucede en el país. Por otro lado, de la mano de esta liberalización total, y también porque el país es dolarizado, utiliza la moneda dólar desde hace varias décadas ya, han ingresado varios elementos de negocios ilícitos al país. Es decir, ya sin controles, sin superintendencias de control de nada, con el Estado achicado y liberado. Entonces, creo que eso es buena parte de la explicación para este auge de la violencia. Pero por otro lado, creo que hay que separar la violencia política, que tiene una buena distancia de todo este fenómeno, si bien también puede interrelacionarse. Por otro lado, entonces, la violencia política tiene una fuente más relacionada con esto, es que para hacer estos cambios, dar este giro hacia el neoliberalismo, aquí se aplicaron varias tácticas, digamos, de injerencia, y una de esas, el lawfare. Entonces, esto continúa. Nada de lo que pasa en Ecuador puede leerse por fuera de ese régimen en el que estamos ya varios años. Entonces, es un régimen de judicialización, de escándalos mediáticos y de persecución política. Esto está dirigido al movimiento Revolución Ciudadana, que es quien lideró el proceso de cambio, y a su dirigencia. De hecho, buena parte de está en el exilio, acusados de delitos inexistentes. Entonces, eso es parte de la violencia política. El principal ángulo de una violencia política que sí existe es ese. Y luego, de modo aislado, se han hecho presentes otras expresiones de violencia política, pero muy, muy ocasionales, como la que sucedió con un candidato a la presidencia hace poco. Es decir, es muy excepcional que a un candidato o a un personaje de la derecha le toque su parte de violencia política. Esto ha sido dirigido al progresismo. Entonces, bueno, en medio de eso hay que señalar que vamos a elecciones el domingo, y que en esas elecciones sigue en primer lugar de todas las encuestas, independientemente de la casa encuestadora, el movimiento Revolución Ciudadana, justamente el movimiento perseguido. Y la candidata, la única mujer candidata, y por primera vez en la historia de Ecuador, puntea desde más o menos el inicio de la campaña con una distancia de 10 puntos frente a todos los demás. Aquí hay 8 candidaturas, entonces ella tiene el primer puesto a pesar de todo lo que describí.